La selección Colombia femenina sub-17 sigue haciendo historia al clasificar a la final del Mundial de la India. Una victoria amarga para algunos debido a la gran polémica que generaron las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, cuando dijo que las superpoderosas no iban a recibir premios económicos debido a que eran amateurs. Afortunadamente, más tarde, su vicepresidente Álvaro González salió a desmentir estas declaraciones. Pero ¿cómo contribuye al fútbol femenino esta clase de retribuciones y reconocimientos? ¿O qué posibilidades tiene la selección colombiana de ganar el torneo contra España? En Última Hora Colombia hablamos con la periodista deportiva Pilar Velázquez para preguntarle sobre todo esto y saber cuál es el panorama actual del fútbol femenino colombiano. Yo soy de las que dice que el fútbol femenino no es una moda, pero sí está marcando una tendencia y tiene que ver con lo que ha sido este año. Primero, empecemos por lo que fue la Copa América Femenina, una selección Colombia que queda subcampeona, consigue su cupo olímpicos, consigue su cupo al Mundial de Nueva Zelanda y ya tenemos también el fixture listo para enfrentarlo. La selección sub-20 y la selección sub-17, esta misma que nos está representando en la India, van a sus respectivos suramericanos, consiguen el cupo a los mundiales, uno a la categoría sub-20 en Costa Rica, el otro a la categoría sub-17 en la India. No contentas con eso, hacemos unas participaciones históricas, porque hay que decir, en la sub-20 nunca se había logrado ese paso a cuartos de final, fue muy importante lograrlo con el profe Carlos Paniagua, y es mucho más importante lo que se está logrando ahora en la sub-17. ¿Quién iba a pensar que Colombia iba a lograr la primera final en una Copa Mundial de la FIFA con sus mujeres y con sus categorías juveniles, las mismas que hace unos días el presidente de la federación tuvo el descaro de llamar amateur? Claro, él tiene razón en algo y es que la FIFA no reconoce premios económicos para estas categorías, lamentablemente, y que solamente 11 de esas 21 convocadas están en equipos profesionales. El resto están en DiFútbol, que eso también es muy loable en cuanto al profe Carlos Paniagua y todo el trabajo que viene haciendo en el país, de ese radar selectivo que tiene para precisamente llamar a la selección, a esas jugadoras. Pero yo creo que es irrespetuoso, inoportuno lo que pasó. Lejos de esa declaración, yo creo que lo que estamos haciendo es muy importante, empezando también, o lo olvidé en esta línea cronológica que vengo contando, es lo que se logró en los Juegos Bolivarianos, el oro bolivariano, que también fue obra de esas jugadoras, combinación de sub-20, sub-17, más lo que mencionabas de la Copa Libertadores femenina. América y Cali hicieron una gran representación. Lamentablemente el Deportivo Cali se nos va de una manera, diría yo, no muy apropiada. Siento que el profe John Albert Ortiz se equivocó un poco en ese planteamiento inicial porque renunció un poco a su estilo de juego. Tú veías a un Cali que salía a arrollar a sus rivales, que de mitad de cancha hacia adelante era muy fuerte. Y siento que ayer salió a esperar un poquitico a Boca Juniors, que la verdad no es muy fuerte. De hecho, es la primera vez que este equipo argentino, la primera vez que llega a una final de la Copa Libertadores, lo que habla mucho mejor de nosotros, que ya somos campeonas con el Atlético Huila, que por mencionar el último año América había llegado ya a la final el año pasado y que teníamos esta oportunidad de por qué no vivir una final colombiana, pero las abuelas dicen no ensillen las bestias antes de montarlas. Y por penales se perdió. Hay que decir también que, aunque no es justificación, hoy lo vimos en el partido del América de Cali, un Palmeiras que siempre es de choque, de juego fuerte, de juego aéreo. El América venía con un poquitico, digamos, más de dudas en lo futbolístico, perdió a una de sus piezas importantes, a Tatiana Ariza, por una lesión gravísima. Hoy no fue ese equipo que veíamos en Colombia dominador, hoy se vio un poquito más dominado, un poquito más desordenado, pero yo creo que aún así le alcanzaba. Ya reaccionan en el minuto 75, después de ese gol que nos marcan de juego aéreo, de cabeza. Lamentablemente tenemos que mejorar mucho en ese sentido, mucho en el fútbol colombiano. Y bueno, también hay que decirlo, y esto puede sonar excusa, justificación, pero mire, ya nosotros necesitamos VAR en las instancias decisivas de los campeonatos femeninos, porque no puede ser que la Conmebol, que aparte no hizo una buena gestión para llenar los estadios en Quito y en Ecuador, porque fue así, usted vio los estadios completamente vacíos, pues no tengamos VAR. Ayer a una jugadora del Deportivo Cali en uno de los penales, la arquera de Boca se adelanta, había que repetir el penal, no lo repitieron, y hoy a la jugadora Ingrid le dan un codazo en el área, que era claro penal, que hubiera podido significar el empate para extender al menos hasta los penales, y no pitaron nada. Entonces, el VAR es una complicación en el fútbol femenino que de verdad deberían tomarse más en serio. Por lo demás, yo creo que es una gran representación. Estamos demostrando con muy poco también, no lo digo muy poco en talento, ojo, que no se malinterprete,
muy poco en cuanto a gestión deportiva, dirigencial, liga, que tenemos un montón de talento para demostrar, continental, mundialmente. Y eso yo creo que hay que aplaudírselo a ellas y también, por supuesto, no vamos a decir que todo en la federación es malo. Lo que han hecho de cambiar, por ejemplo, el técnico de la mayores, dejar solamente a Paniagua para las divisiones menores, desde la gobernación del Valle del Cauca, Cali ha sido una casa de la selección impresionante, ha apoyado al fútbol femenino, hicieron el torneo de fogueo para Cali y para América con las copas ídolas, entonces vamos avanzando de a poco, pero ahí vamos con el fútbol femenino que hoy nos hace sentir absolutamente orgullosos. Además, algo que es muy curioso también que estamos viendo en este fútbol femenino es que además de que cada vez se está ganando más espacios, más visualizaciones y más apoyo y más adeptos, nos damos cuenta de que en el caso, por ejemplo, de la sub-17, históricamente han sido ignoradas. Hoy en día están en todas las portadas y se está siguiendo todas las jugadas que están haciendo. O sea, dentro de esa declaración de amateurs, es no entender también el cómo se está jugando el fútbol y cómo se están cambiando las reglas precisamente de los Claro. seguidores. Que yo te digo, mucha gente dice, no, ellas son el bálsamo porque la selección masculina de mayores no clasificó a Qatar, pero yo vi al menos, pues no, no puedo decirte que los vecinos se emocionaron ni nada, no, pero yo vi una red social como Twitter que te puede dar unas luces más o menos, a todo el mundo estaba desbordado con la selección. Hay un hilo muy bonito que montó un tuitero de cómo vivieron en los colegios, en las universidades que tenían clase a esa hora, el tema de ver a la selección femenina. ¿Cómo viste al final a los jugadores de tu selección Colombia de mayores, que no es tan común, excepto por Falcao, que siempre rompe la regla, que feliciten a estas mujeres? Es decir, unimos en o unieron ellas, hay que decirlo así, en un deporte que aquí normalmente cuando están jugando, ¿eso para qué? Eso no vende, eso no sirve, eso no lo ve nadie. Vayan a lavar platos, las mujeres no saben jugar fútbol, las periodistas deportivas no sirven para esto. Entonces hay un machismo y una creación también mental alejada de lo que es esta realidad, que es una tarea de nosotros los medios, enamorar un poquito, darle más divulgación, darle más difusión. Entonces yo creo que eso también es muy bonito, la verdad, verlo. En cuanto al tema de las reglas que tú ves, claro, ahí digamos que Ramón Yesurún, por eso te digo, se escuda un poquito en lo que son las normas de la FIFA. La misma FIFA hasta hace años no reconocía mucho lo que era el fútbol femenino para el mundo y le empezó a dar esa importancia y por eso estos torneos también pues están creando. La gente dice, no, es que la selección Colombia apenas viene dando resultados. La primera selección Colombia femenina la tuvimos en 1998, eso es lo que la gente no conoce. Ya hemos participado en mundiales, en Copas América, tenemos más de 30 jugadoras en el exterior. Catalina Usme, solo por mencionar Copa Libertadores, la goleadora histórica de este certamen. Ustedes saben qué es ser el goleador histórico como mujer de un certamen continental tan difícil como la Libertadores. Entonces yo creo que es también valorar eso, valorar lo que se ha logrado y lo que el público vaya, digamos, sumándose es una ganancia. Para el fútbol femenino todo es una ganancia. Estos espacios que dan ustedes para hablar de las mujeres, esto es grandísimo, o sea, esto es, por eso yo siempre les digo que sí, siempre, al que quiera hablar de fútbol femenino, bienvenido, porque de verdad todos estos espacios nos van a ayudar a crecer y son absolutamente necesarios. Tenemos ya este domingo, o sea, nos quedan 3 días, como aquel que dice. Este domingo Colombia-España se reencuentran además para disputar la final del Mundial Femenino Sub-17 en la India. ¿Cómo has visto la actuación de la selección colombiana y cómo ves que va a ser ese enfrentamiento? Bueno, yo creo que Colombia fue literalmente de menos a más. El tema de la definición y de la concentración le jugó un poco contra España. Yo lo digo desde, uno a veces habla con el corazón. Yo siento que, por ejemplo, hoy Nigeria en los primeros minutos nos estaba superando. Pero España me parece que no fue superior en el primer tiempo, no fue un equipo que uno diría arrollador por ser europeo, por ser las actuales campeonas del torneo, por tener más importancia en su liga y en su fútbol femenino, tú lo sabes perfectamente, por tener el balón de oro 2 veces Alexia Putellas, por tener lo que tiene España que no tiene Colombia. Yo no vi esa gran diferencia, pero yo creo que España hizo un partido muy inteligente, porque España optó por lo futbolístico, no, no lo estamos logrando superar, estamos muy parejas al nivel de Colombia, entonces vámonos por lo físico. Y si tú veías normalmente las conexiones que tiene de mitad de cancha hacia adelante Colombia, una Gabriela Rodríguez, la misma Linda Caicedo, Jessica Muñoz,
tenían marcas muy personalizadas y el juego fue más luchado que jugado. Cuando ya Colombia llega al segundo tiempo, según mi análisis y lo que vi de España, pues ya España había hecho todo el desgaste, todavía tenía pulmón, Colombia estaba un poquito aporreada desde lo físico, que eso también hay que mirarlo un poco. No definieron las que tuvieron en el primer tiempo y España una la mandó a guardar. Entonces, eso fue lo que nos pesó y esa fue la diferencia que yo vi en España. Por lo demás, una selección muy compacta con China, ante una China que es muy ordenada defensivamente, una selección que contra México la vio un poquito más luchada, pero creo que también lo hizo muy bien. Ahí Linda Caicedo tuvo el aporte mayor con ese doblete. Luego nos medimos ante unas tanzanas que no son tan técnicas, pero son jugadoras que te enredan un partido precisamente por lo veloces, por lo altas, a veces hasta, yo lo digo de manera, eso suena muy feo, pero es una realidad, son un poquito torpes y eso también, digamos que impide un poquito el juego que apuesta la selección y le ganamos 3-0. Contra Nigeria, repito, yo vi los primeros minutos que nos estaban superando y Colombia empezó a subir en ese nivel, desperdiciamos muchas oportunidades, muchas, yo le conté a Linda, le conté a Gabriela, le conté un contragolpe a Jessica, tuvimos varias oportunidades, la misma Juana, el travesaño de María José Álvarez, entonces yo creo que esto es lo que no nos puede pasar ante España. Desperdiciar esas oportunidades, seguir igual de concentradas, de compactas, y creo que esta selección tiene como mirar a los ojos a España, que superó a una gran Alemania también y que viene haciendo un camino muy importante. Entonces yo creo que está muy parejo, pero ahí Colombia tiene la espinita. Vamos a ver qué va a pasar. Sea, igual no se la pusieron fácil, o sea, no fue un No. partido fácil para España en esa primera vuelta. Así es, no, no fue un partido fácil para nada, o sea, te digo que yo alcancé a ilusionarme con que Colombia empezara con pie derecho, con un triunfo, de hecho, hoy lo decía Paniagua, el profe Paniagua decía, nosotros hemos superado muchas cosas, lo primero que superamos fue empezar con un marcador en contra, en un mundial, contra la mejor selección que tiene este mundial, y nos superaron solo por un gol, anímicamente tuvimos que reponernos. Linda Caicedo ese partido terminó llorando, no sé si te acuerdas, físicamente muy gastada. Más adelante en el otro partido, Estefanía Perlaza el golpe en la rodilla, después lo de María Camila Correa que le sacaron amarilla. Entonces ha sido un montón de cosas que ha tenido que superar Colombia que yo creo que de verdad es de elogiar y es de resaltar que no nos podemos sentir campeonas, hay que lucharla muy duro contra este equipo europeo, pero tenemos con qué. Bueno, Pilar, hablemos del reconocimiento y la retribución económica a la selección femenina sub-17. Este fin de semana se abrió un gran debate cuando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo que no iban a recibir ningún tipo de retribución económica, como tú decías, porque eran amateurs, no eran profesionales. Poco después tuvo que salir Álvaro González, su vicepresidente, a desmentir las declaraciones y decir que desde el inicio del Mundial ya se tenía pensada una retribución económica para la selección. ¿Tú crees que se debe tener ese reconocimiento, esa retribución económica? Y estás hablando de un reconocimiento de país, yo creo que ya lo tienen y es muy importante tenerlo porque es valorar lo que se viene haciendo en el fútbol femenino. Ellas entendieron que cuando hablan, que cuando pelean, que cuando salen en redes sociales, en medios de comunicación, pues no pasa nada y lo que, digamos, desafortunadamente termina afectándolas es con un veto, con un no llamado a la selección, con un montón de cosas que las afectan con en la no participación en estos certámenes o las no convocatorias dentro de sus equipos, porque también he conocido ese tipo de temas de como criticaste, como dijiste, entonces no vas de titular y ese tipo de cosas son muy, muy difíciles de contar porque uno no puede mencionar con nombres precisamente por el miedo, y ellas entendieron que tienen que demostrarles con resultados. Entonces, después de esas denuncias gravísimas que hacen del veto que Álvaro González le puso a Daniela Montoya, de todo lo que tenían que hacer las jugadoras, Melissa Ortiz, Isabela Echeverry, Natalia Gaitán, que les tocaba pagar viáticos alternos, que tenían concentraciones alternas, que recibían uniformes gastados de la selección masculina, que no les respondieron médicamente por algunas lesiones y todo ese montón de denuncias. Colombia tiene los Panamericanos. Se enfrenta a Argentina en la final y ¿qué le toca hacer? Ganar. Y ganan el oro panamericano ante una selección que era absolutamente favorita como la Argentina y empiezan a demostrar esos resultados. A partir de ahí se vienen un montón de cosas, ya te mencioné al inicio de esta entrevista todo lo que logró la selección este año. Entonces, para resumirte la respuesta, han demostrado que ese reconocimiento lo merecen ganando.
Han demostrado que ese reconocimiento lo merecen llegando a las finales. Han demostrado que ese reconocimiento lo merecen con Linda Caicedo nominada como una de las mejores jugadoras del mundo. Han demostrado que ese reconocimiento lo merecen con una Catalina Usme inspirada y goleadora de la Conmebol Libertadores. Han demostrado que ese reconocimiento lo merece con una Lacey Santos, que es la primera jugadora a la que un club español, y tú lo sabes, compra una colombiana, adquiere sus derechos deportivos. Entonces, esto es con resultados y con temas futbolísticos que ya no van en la pelea, ya las que nos dedicamos a pelear somos las periodistas. Entonces yo creo que ese reconocimiento lo merecen. Y si me estás hablando de un reconocimiento económico, pues la Federación Colombiana de Fútbol la embarró. O sea, Ramón Yesurum sale a dar unas declaraciones absolutamente inoportunas y además el técnico de la selección lo hace quedar mal y le dice, no, es que ya tenemos planeado los premios con el delegado que es Álvaro González. Entonces, ¿qué falta de comunicación hay ahí? ¿Qué desconocimiento hay desde el presidente hasta su delegado que va a un mundial, que no saben cuáles son los premios económicos y que se acordó y salen a embarrarla? O sea, desde donde se mire hicieron el ridículo completo, después salen y desmienten con un comunicado y listo, quedan como los héroes y ellos son muy enfáticos en el comunicado en decir que la FIFA no reconoce. Básicamente, gracias pues porque nos están dando este premio a las niñas, muy bacano y toda la cosa, pero no puedes caer en esos desconocimientos, no puedes tener esas salidas en falso cuando sos un dirigente de una selección finalista de un mundial. Es decir, es imperdonable. Pero bueno, todo eso hace parte también de este camino y vamos mejorando lo día. Todos, con la lupa puesta, con la investigación, con la cuña, la canzonería de las periodistas, con las jugadoras ganando. Es una suma de muchas cosas que nos va a ayudar a mejorar en el fútbol femenino. Porque es importante que se tenga esa retribución económica al Claro. juego y al trabajo que están haciendo desde la selección las jugadoras. Mireia, ¿sabes por qué? No solamente porque es importante por el crecimiento del fútbol femenino, porque ellas no pueden vivir del fútbol femenino como una profesión. La mayoría de esas jugadoras o estudian inglés o las que ya están en universidades tienen una carrera alterna. He conocido jugadoras que, por ejemplo, una de las grandes figuras del Cortuluá trabaja en chatarra, allá en el Valle del Cauca, recoge chatarra, otras que se van a Estados Unidos y empiezan a trabajar para ganar en dólares cuidando niños, mascotas, de todo, otras que trabajan en peluquerías y centros de alisados. Entonces, hay un montón de historias. Entonces, el reconocimiento económico para su profesión es como tú eres periodista y quieres ganarte un sueldo determinado, quieres devengar de tu profesión, es lo más lógico porque para eso te preparaste, para eso estudiaste, para eso estuviste haciendo fila en la carrera, esperando, yendo a hacer reportería, todo este tipo de cosas, aguantándome a mí en una entrevista, bueno, de todo este tipo de cosas. Y en el tema de ellas también nos contaba el profe Paniagua, por ejemplo, Cristina Mota, sus papás son campesinos, son personas humildes, que ven en su hija la oportunidad de salir adelante. Jessica Muñoz le compró un comedor a su mamá y con esos viáticos que guardan desde los suramericanos le quiere comprar una sala. Entonces, son historias que la gente dice, ah, eso le pasa a cualquier colombiano. Sí, pero es que ellas están representando a nuestro país en un deporte que aquí ni es valorado, que pocas garantías laborales tienen, que no tiene una liga. Son muchachitas que tienen 17 años, van a medirse, porque así son muchachitas y lo digo con cariño, a una final y no vas a tener un reconocimiento económico de tu federación que porque no sos profesional. O sea, a mí eso no me cabe en la cabeza. De verdad, ellas no lo hacen por la plata, pero qué bien les vendría para sus aspiraciones profesionales, económicas, familiares, qué bien les vendría. Finalmente, Pilar, se tiene que entender como que esta es la carrera que ellas están Claro, desempeñando, están representando al país, con lo cual por obvio, eso es interesante el tener el pensar en que tengan una retribución económica y luego finalmente, o sea, es que esta es la futura selección de primera que vamos a tener, total. o sea, Mira lo importante que es esta selección, que de estas jugadoras, por ejemplo, Gabriela Rodríguez fue llamada a la selección de mayores, no tuvo minutos en esa Copa América, pero estuvo ahí compartiendo con las mujeres de liderazgo y de la experiencia. Linda Caicedo está en su segundo mundial porque ya estuvo, claro, stop, estuvo en el sub-20, fue la MVP de la Copa América con 17 años en la selección mayores, háblame de eso, está como goleadora de un Mundial Sub-17, entonces, que uno dice, no, estas, como dicen acá en Bogotá, estas chinas no se cogen ni una, no se cogen ni una, a ver,
Luis Agudelo nos acaba de dar una clasificación con ese penal atajado y en el arco empezamos a mirar Natalia Giraldo, que acaba de tener una gran representación hoy, para mí fue la figura del América, que si no hubiera sido por ella, Palmeiras nos golea y nos pela completamente, pero ella respondió muy bien. Catalina Pérez lo está haciendo también muy bien en su liga, entonces empezamos a mirar cómo va ese recambio y yo creo que va muy bien. Si uno mira una lateral derecha como Ana María Guzmán, uno dice, aquí hay futuro. Una jugadora que generalmente casi todas las jugadas de peligro pasan por sus pies. Una Juanita Ortegón que es dueña de ese mediocampo como nadie. Una Mari José Álvarez o Estefanía Perlaza, mejor dicho, te puedo mencionar toda la nómina y uno dice, hay recambio en la selección y queda uno tranquilo. Entonces tienes absolutamente toda la razón. Ellas son las que van a representarnos en un futuro, en un mundial de mayores, ya con una experiencia y una final de un mundial sub-17, pase lo que pase. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo también desde el proceso. Te agradezco muchísimo que hayas estado en Última Hora Colombia para analizar y para saber el destino y cómo está funcionando el fútbol, sobre todo el fútbol femenino colombiano. Claro, no, Mireya, es para mí un honor estar aquí contigo, con una mujer que viene a nuestro país y se interesa por un deporte en el que en su país, repito, sí es más valorado. Eso para mí es bastante importante, así que les agradezco el espacio. Todo esto de verdad sirve un montón para que el fútbol femenino crezca, así que muchas gracias. Perdón si fui muy lora, pero yo me apasiono y hablo demasiado y cuando se trata de fútbol femenino mucho más. Un abrazo y de verdad muy complacida con esta invitación. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, para traer siempre aquellas noticias de interés nacional e internacional.